hermanos, aquí estamos otra vez para seguir la ruta de la liberación del cuerpo. Y tocamos en la última el asunto de la cabeza, que es la parte de nuestro cuerpo símbolo de nuestra capacidad de pensar, de ser conscientes y por tanto de ser libres. Hoy vamos a tocar algo muy entrañable, las entrañas. Jesús, cuando actuaba, el sufrimiento no lo aceptaba y entonces se le movía las entrañas, dicen los textos, cuando veía a la gente sufrir. Pues eso son las entrañas, algo muy profundo. Las entrañas son el lugar de la hondura humana. El dolor no es profundo hasta que no atraviesa las entrañas y parece romperlas. El gozo no es pleno, ni estás no se alegra. El amor no alcanza su verdad si no brota y se afinca en las entrañas, y es entonces cuando se hace solo verdad operativa, sino entrañable ternura. Las entrañas hablan también de misericordia y de fecundidad. Las mujeres que han elegido dejarse penetrar y fecundar por el amor saben, como nadie, de ese milagro de unas entrañas que se hacen hogar de vida nueva, útero que se ensancha en dolor de parto, sorpresa admirada ante el milagro del amor siempre, de una y otra manera, fecundo. La fecundidad no es fruto del dolor, sino del amor. El dolor se produce al ensancharse el útero para que la otra persona pueda vivir como es y debe ser autónomo. Esto es así en los partos físicos y de una manera es símbolo de toda forma de dar a luz, de ser persona fecunda que pueda ser para nuestro mundo. Es imprescindible aprender a ensanchar las entrañas, el corazón, la mente, para que otros distintos tengan nuestro reconocimiento y respeto, puedan ser ellos mismos de una manera independiente y libre. La fecundidad es vocación de la vida, de toda vida que de muy diversas maneras en la naturaleza se muestra en verdad. El ser humano también necesita, para madurar como persona, ser fecundo, generar vida y esta abundante. Hay una fecundidad física. Algunas mujeres ofrecen a la sociedad esa fecundidad imprescindible para supervivencia de la especie. Pero esa no es la única manera de ser fecundas. Es importante no confundir vida fecunda con vida agitada y estresada. La naturaleza nos enseña mucho con sus
silente sabiduría. Un manzano es fecundo no cuando hace cosas, sino cuando madura como manzano y da manzanas, manzanas y no peras. Nuestras personas son fecundas cuando maduramos siendo lo que somos, dando los frutos que nos pertenecen, que podemos dar cuando no pedimos peras al olmo, que dice el refrán. Tenemos que reconocer que muchas veces actuamos así. Nos pedimos a los demás lo que no podemos. Ya no pueden dar, eso no funciona. Eso nos frustra, nos deprime y hace que no demos el fruto que sí podemos dar. El nuestro, no el de nosotros. Cada uno el suyo, sin caer en la trampa de las comparaciones unos con otros. Mujeres y hombres estamos llamados a ofrecer donde van una vida fecunda. Henry Song, al describir el proceso evolutivo, habla de generatividad, palabra que alude a la capacidad para tener hijos, para dar vida y cuidarla, para generar valores, ideas, proyectos, sentido y esperanza. Generatividad es la preocupación por dar fruto a las nuevas generaciones, por cuidar a las criaturas de este mundo, por trabajar por un mundo más solidario, un cosmos más habitable. Una vida fecunda tiene que ver con la capacidad de pasar del yo-tú al nosotros, solidario con el futuro de la humanidad. El ser humano maduro necesita sentirse necesitado y la madurez necesita la guía y el aliento de aquello que ha producido y que debe cuidar. Son fecundos aquellos que ven con superar el estancamiento, el egocentrismo, la autoabsorción, el peligro de una vida no fecunda es tratarse a sí mismo como si fuera su propio y único hijo, centrarse solo en uno mismo. Las entrañas ternura es una capacidad atribuida a las mujeres por el estereotipo de género, pero es una cualidad que humaniza a las personas que las posee, que hace la vida más amorosa, más feliz. La ternura es una filigrana del amor, una de sus manifestaciones más bellas. Es importante devolver a la ternura su importancia en el lenguaje del amor, reivindicarla sobre todo para los varones que se han visto despojados de ella, porque era considerada algo propio de las mujeres, con lo que han empobrecido notablemente sus personas. La entrañable ternura sabe también hacerse cuidado, es decir, actitud de desvelo, preocupación, presencia
cálida y amorosa para ofrecer a la persona vulnerada lo que ella necesita. El cuidado incluye también inquietud y sentido de la responsabilidad. Cuidado hecho de escucha empática, proximidad afectiva, diálogo interactivo más que corporal que verbal. Hablan los ojos, las manos acariciando. Como bien dice Francesc Torralba, la expresión por la excelencia de la ternura es la caricia. La caricia es un tipo de contacto donde se pone de relieve la proximidad ética y el respeto al otro. La caricia es una forma excepcional para expresar la cercanía y el cuidado solícito. Las entrañas son también el símbolo de la capacidad de conmoverse, de no pasar indiferente ante el dolor y la radicalidad, vulnerabilidad humana. Poder sentir que se estremece las entrañas es señal de tener un corazón lleno de misericordia, de no tener un corazón de piedra, endurecido e insensible. Sentir como propio no solo el dolor humano, sino también el dolor de los animales, de la naturaleza que sufre dolores, que ojalá sea de parto y no de muerte, por la expoliación y el maltrato al que hemos sometido los humanos a nuestra naturaleza. Nuestro mundo necesita hombres y mujeres que se dejen afectar, conmover en sus extrañas. La diferencia, el cinismo, este no es mi problema, se están convirtiendo en un cáncer social que puede arruinar la vida humana de una sociedad y el fin de la vida en el planeta Tierra. Esto no me interesa, esto no es mi problema. Qué palabra maldita. Cuando las entrañas se dejan seducir y temblar, se produce una reacción en cadena. Todo el cuerpo se pone en movimiento para ofrecer una ayuda operativa, eficaz, y esa experiencia lleva a proteger y ayudar a los sujetos más débiles y necesitados del planeta. Eso es lo que nos narró Jesús en la parábola del buen samaritano. Por eso, cuando la palabra alcanza las entrañas y se adhiere a ellas, las rompe de dolor ante las víctimas de la guerra, el hambre, la droga, la prostitución, la explotación infantil. Entonces se conmueven las entrañas y, tal como Jesús puso de relieve en la parábola del samaritano, movilizan toda la persona transformándose en ayuda de quienes permanecen tirados en el camino, asaltados por los hombres de turno. Si las entrañas son alcanzadas por el Dios de Jesús, entonces, como le sucedió a él, brota de ellas el poema de la misericordia entrañable. Son muchos los textos del Antiguo Testamento donde se atribuye a Yahvé el término Re'et Rahim, que originalmente significa útero materno,
capacidad para engendrar, llevar en las entrañas, y terminará expresando la misericordia entrañable de Dios. En su vida Jesús quedó configurado por la experiencia personal de un Dios, Madre, Padre, lleno de inmensa ternura, de incomprensible y entrañable misericordia. Lucas 15, del 11 al 32. De hecho, ante el asombro de los que le escuchaban, Jesús habla de un padre-madre que sale al encuentro del hijo perdido para abrazarlo y para besarlo delante de todo el mundo, que le viste con las ropas de hijo y prepara una gran fiesta para invitar a todos. El motivo es porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Jesús, en esta bellísima parábola, nos habla de la fiesta y la alegría de Dios cuando encuentra al hijo perdido, y de la llamada a que todos los hermanos y hermanas participemos de esa fiesta, sabiendo perdonar con la misma misericordia con la que Él lo hace. De ahí que las entrañas de misericordia de Dios que Jesús experimenta con pasión le llevó a proclamar una serie de parábolas que tanto entonces como hoy nos escandalizan. ¿Cómo es posible que reciban al mismo salario los que han soportado el peso del calor que los que han llegado a la última hora? ¿Cómo preparar o comparar mejor a Dios con un pastor que encima se escapa una oveja del redil, deja a las otras 99 solas, se va a buscarla y lleno de alegría cuando la encuentra, la toma a sus hombros sin reprimenda alguna y convoca a todos sus vecinos a una fiesta? Aquí no hay iniciativa alguna que no parta del pastor. Es su preocupación por la oveja perdida lo que le pone en movimiento, y la alegría del encuentro lo que le lleva a celebrar una fiesta. O peor aún, cuando se atreve a comparar a Dios con una pobre mujer que pierde una drama, algo tan poco valioso, y pone la casa patas arriba hasta que la encuentra, y de nuevo brota la alegría y el compartir de la fiesta. Jesús una y otra vez invita a sus oyentes a experimentar por sí mismo al Dios de la misericordia, al alegrarse y gozar de esas entrañas de Dios, y como fruto de esa experiencia nos acontecerá lo que pasó a él, que ya solo supo ir por la vida como el gran samaritano. Los evangelios son muy parcos en la expresión de las emociones de Jesús. Por eso llama la atención las veces que le aplican el verbo apragonosimal, conmoverse las entrañas. Esta expresión está vinculada a situaciones en las que Jesús interviene para curar, para sanar, para aliviar el dolor. Jesús sufre con el dolor de las mujeres, hombres y niños que se encuentran en su vida cotidiana. No puede pasar indiferentes a ellos. Como bellamente expresa Pagola,
lo que le mueve en su amor a los que sufren y su voluntad de que experimenten ya en su propia carne la misericordia de Dios, que los libere del mal. Para Jesús curar es su forma de amar. A esa experiencia de la conmoción de nuestras entrañas ante el dolor, la pobreza, la injusticia, la exclusión, somos invitados todas las personas que queremos seguir a Jesús y experimentar en nuestras entrañas la misericordia de Dios. Nos devolverá a la vida cotidiana con una voz que desde lo profundo de nuestro ser nos dirá: ve y haz tú lo mismo. Acoger con misericordia a los heridos del camino, buscar y abrazar a los perdidos, sin pasar factura, sin juicio, sin condena de ninguna clase. Entonces sabremos a qué sabe la misericordia entrañable de nuestro Dios, y también sentiremos la necesidad de celebrar el banquete de su amor incondicional. Vamos a conocer a unas mujeres singulares, estamos conociéndolas, importantes en la primera comunidad cristiana. Sobre todo, les vamos a pedir que nos muestren su manera de hacer fecundas sus vidas, que nos enseñen a generar vida, a construir comunidad, a dejar que se estremezcan nuestras entrañas cuando nos encontramos en la vida con el dolor de nuestros hermanos y hermanas. Una de ellas es Lidia, la primera cristiana de Europa y fundadora de la comunidad de Filipos. Las otras son unas misioneras anónimas. Como tantas mujeres que ayer y hoy en el anonimato mantienen la vida de las comunidades cristianas, proclamando el Evangelio de Jesús y construyendo el reino de Dios. Vamos a seguir con Lidia. Lidia es una imagen bella de nuestra historia. Lidia, una mujer de entrañas fecundas y misericordiosas. Ella misma se presenta: soy Lidia. ¿A que no te suena mi nombre? Pues aunque nadie te haya hecho caer en la cuenta de ello, es verdad que soy la primera persona convertida al cristianismo en el continente europeo. Seguramente, si hubiera sido varón, sería importante y conocida, pero como soy mujer, he quedado en el olvido, silenciada. Me convertí a raíz de un discurso que le oí a Pablo en Filipos. Quizá alguna vez hayas oído mi nombre al leer el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, donde se nombra de pasada 2 veces. No sabes nada de mí porque a los exégetas varones no les ha interesado mucho, y además a partir del dato de mi profesión nombrada por Lucas con la palabra porfiropis, traducido por verdadera de púrpura, mejor dicho, que vendía púrpura, vendedora de púrpura. Han conducido muchas cosas que no son verdad. Han dicho muchas cosas que no es la verdad plena, que era rica, que tenía gran capital,
que poseía esclavos y esclavas y que por eso pude ofrecer hospitalidad a Pablo y sus compañeros, sin investigar qué oficio era ese, en qué consistía y cómo estaba considerado. En realidad no les interesó saber quién era yo. Algunas mujeres biblistas de ahora, entre otras Yvonne Richter-Reimer, han investigado sobre mí, me han rescatado del olvido y se han acercado a las fuentes extrabíblicas para conocer mi profesión y cómo era mi trabajo, mi verdadero estatus social y sobre todo interesarse por mí. El término que me nombra Lucas, Porfiroporis, tiene su correspondiente latino, el purpurais purus. Ese es un término técnico que expresa tanto el proceso de producción de púrpura como la venta de la mercancía producida. Por tanto, es un reduccionismo traducirla solo como vendedora. Quiero que sepas que en esta expresión hay que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, la palabra orfifracura expresa tanto el color como algún producto teñido con ese color, y por otro, la materia prima de que se extraía la púrpura, que se obtenía tanto del mar, del murel, un carazorillo de mar, como de la tierra, vegetales. La extraída del mar era de mejor calidad y se pagaba más. La de menor calidad y la más barata se extraía de los vegetales en lugares del interior, no marítimos. Este era mi caso. Pues yo soy oriunda de Tiatira, una ciudad en el interior del Asia Menor. Allí hay una industria textil importante ligada con las tintorerías, donde otras mujeres como yo trabajábamos, ya que la producción textil y la tintura era cosa de mujeres. En Tiatira, el color púrpura se extraía de las raíces de una planta llamada rubia, que además de sus cualidades medicinales podía ser aprovechada en el proceso de tintorería y de cultivo. Justamente en esos dos sectores solo se ocupan a las personas que ejecutaban un trabajo sucio. ¿Sucio por qué? Porque era un trabajo arduo y muy desagradable. No te voy a contar el largo proceso de abstracción de la púrpura y cómo fijamos el color con sustancias sucias como la orina. Todo el proceso producía unos olores fuertes, desagradables, a veces insoportables, que a nadie le gustaban y que además estaban considerados y despreciables. Por eso lo hacíamos mujeres y otros colectivos socialmente mal considerados. En esta ciudad los romanos, en su política expansionista, habían asentado una gran población judía. La mayoría eran presos de guerra, esclavas y esclavos. Estos judíos tenían mucha experiencia en producir color púrpura, que se utilizaba
para teñir la lana. En Tiatira, los trabajadores estamos organizados por cooperaciones. Por eso yo conocí a otros grupos judíos y me interesé por su religión, y con ellos aprendí mi trabajo. No podía yo imaginarme que ese encuentro con los judíos iba a ser tan importante para mí. Con ellos aprendí mi oficio, pero tuve que marcharme de mi tierra para vender mejor mi producto, y de este modo llegué a Filipos. En esta ciudad había sido un pueblo sin importancia hasta que recibió su nombre y su rango de Filipo, padre de Alejandro Magno. El emperador Augusto lo hizo colonia romana en el siglo 31 a.C. y le concedió privilegio de ciudad romana. Cuando yo llegué, era la principal colonia romana del distrito de Macedonia. Hechos de los Apóstoles 16:11. Y allí yo me puse de nuevo en contacto con una pequeña colonia de judíos. Ellos eran extranjeros como yo, y nos unía el mismo trabajo sucio, mal considerado y mal pagado por la alta sociedad romana. Trabajamos con nuestras manos la mercancía que después vendíamos. No éramos grandes empresarios, sino pequeños artesanos. Vivíamos a las afueras de la ciudad, cerca de las rutas comerciales, en las proximidades del río Angites. Por ahí pasaba la ruta comercial que unía Oriente con Occidente. Los judíos no tenían sinagoga, pero se reunían cerca de donde vivían, en un lugar que tenían para orar. Hechos de los Apóstoles 16:13. Yo no era judía, pero me atraía sus oraciones y lecturas de sus escrituras. Un sábado, allá por el año 49-50, estamos fundamentalmente mujeres, orando y conversando. En esto llegaron unos hombres llamados Pablo y Silas y se pusieron a hablar con nosotros. En sus saludos y presentaciones me enteré de que él era un judío que por primera vez llegaba al continente europeo, y de Filipos era la primera ciudad de Europa donde venían a predicar el mensaje de un tal Jesús de Nazaret. Pablo nos empezó a hablar de él, de su persona, de su doctrina, con gran ardor, y yo no sé cómo me pasó por dentro. Me dio un vuelco el corazón y se me conmovieron las entrañas. Es como si el Dios a quien siempre había adorado y buscado me abriese las entrañas y me dijese que ahí estaba lo que tanto había buscado. Cada palabra de Pablo iba cayendo en mí una gota de agua fresca en tierra seca. Una criatura nueva empezaba a surgir en mis entrañas. Sentía que algo nuevo nacía en mí. Me quedé prendada de la doctrina que Pablo y Silas enseñaban. No dejé de asistir a sus enseñanzas y pronto pedí ser bautizada. Conmigo también las personas que vivían en mi casa. Fue la primera bautizada en esa ciudad. Eso me hacía sentirme responsable y acoger a Pablo y Silas, y casi forzados para que vinieran a hospedarse en mi casa. No era muy grande, como han dicho otros, como si yo lo pudiera acoger desde la abundancia
y no desde la pobreza y sobriedad. Cuando el corazón es grande, hay lugar siempre para la acogida. Cuando las entrañas se ensanchan, los otros caben en ellas. Yo tenía la gran alegría de ofrecer mi casa para la formación de la primera comunidad cristiana en Filipos. Estaba pasando malos tiempos. Los judíos no eran bien vistos por los romanos y era peligroso para los dos judíos forasteros hacerse notar. Yo sabía que cobijando a esos extranjeros, corría riesgo conmigo y en mi casa con los míos. Pero no podía permanecer indiferente a su situación. Pablo nos había hablado de Jesús, de su compasión, de su estar siempre al lado de los que sufren, de no abandonar nunca a los tirados en el camino. A mí de nuevo se movieron las entrañas, no podía abandonar a suerte a estos hermanos en la fe. Decidí acogerlos en mi casa, abrí mis entrañas para ampliar mi familia, la familia del Dios que estaba conociendo. No es nada nuevo esta práctica arriesgada de solidaridad entre los hermanos. En estos tiempos viví, lo hacen muchos hermanos y hermanas en América Latina, entre otros muchos lugares del mundo. En realidad, esto es hacer verdad el mensaje de Jesús. Esto es dar fruto, como el Nazareno nos pedía, y yo quería ser fiel a él. Que era peligroso la situación, lo confirmo, el hecho de que poco tiempo después Pablo y Silas fueron llevados ante las autoridades romanas acusados de alborotadores que proponían costumbres contrarias a la práctica romana. Los cogieron, los apedrearon, los torturaron y los metieron en la cárcel. Nos quedamos todas y todos desolados, atemorizados, pero no por eso dejamos de reunirnos en mi casa, las hermanas y hermanos, que creíamos en Jesús, a pesar del riesgo que corríamos. Oramos, celebramos nuestra fe. El nudo crecía en la comunidad doméstica, se consolidaba. Sentía mis entrañas llenas de nueva vida. Mi alegría era grande a pesar de las dificultades del momento. Yo sentía que este servicio a la comunidad era mi mejor manera de mostrar la fe y fidelidad al Evangelio que había recibido. Era mi manera de hacer fecunda mi vida y auténtica mi fe. Hoy quiero contarte que de una comunidad doméstica y la importancia que estas comunidades tuvieron en la expansión y consolidación del cristianismo en estas iglesias, comunidades reunidas en las casas de familia, las diaconías de la palabra y de la mesa aún estaban divididas, aún no estaban divididas. La iglesia doméstica fue el origen de la iglesia cristiana en muchas ciudades y regiones. Fueron un factor decisivo en el movimiento misionero, pues ofrecían un espacio para la predicación de la palabra, para el culto, para participar en la mesa eucarística y para relaciones sociales. La iglesia doméstica nos ofrecía las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres.
Tradicionalmente la casa era considerada igual que hoy, el dominio propio de nosotras, las mujeres. Te digo esto porque cuando en las cartas de Pablo o en los Hechos de los Apóstoles aparece el nombre de alguna mujer, como en mi caso, y a continuación se nombra a la comunidad reunida en su casa, la casa de ella, expresa que la mujer de la casa en la que la iglesia se reunía era la primera responsable de la comunidad y de la asamblea de la iglesia doméstica. Aquí lo vamos a dejar para después seguir en adelante hablando sobre estas comunidades que fueron muy fecundas con la idea de esas comunidades domésticas. De ahí nació después la gran comunidad que es la iglesia que tenemos. Un abrazo, un saludo, hasta la próxima, adiós.